Hola, mi nombre es Marina Ramos y voy a hablar sobre una planificación de esquí alpino en deportistas de categoría absoluta. Vamos a centrarnos un poquito en lo que es el deporte. El deporte es un deporte de invierno que consiste en un descenso con esquí en el menor tiempo posible, siguiendo un trazado sinuoso marcado por puertas. Las características varían en función de las disciplinas, que puede ser de velocidad de descenso, supergigante, el slalom gigante y el slalom. La historia se remonta a 2500 a.C., pero es en el siglo XIX cuando llega a Europa en sí como deporte a través de los noruegos. Las características fisiológicas de los tipos de esfuerzo, pues lo que más llama la atención es que tiene una potencia aeróbica moderada alta y anaeróbica muy alta. Se necesita mucha fuerza muscular y habilidades motoras complejas, y el valor de ácido láctico en el esquí intenso es alto, igual que el tanto por ciento de fibra de concentración rápida y la fuerza dinámica e isométrica de los miembros inferiores. La fuerza en miembros inferiores debe de ser muy alta precisamente para soportar las descargas con mayores fuerzas que se producen en reacción del suelo, y la acumulación de fatiga por entrenamiento en altitud y regiones frías pues es más alta que en otros deportes. Factores limitantes del esquí alpino. Se podría decir que las mediciones tanto en nieve como las acciones específicas son difíciles de alcanzar, el alcance es bastante limitado. La capacitación requerida por los corredores de esquí alpino ha recibido poca atención, por lo tanto se tiene mucha desinformación acerca de las adaptaciones que se realizan en el entrenamiento. Es un deporte de un alto costo, y desde mediados de mayo hasta julio en Europa pues normalmente no suele haber mucha nieve, por lo tanto los sujetos a entrenar se deben ir al hemisferio sur para allí poder seguir con la temporada y con el entrenamiento que en ese momento es específico. Las cualidades físicas del esquí alpino se enfrenta a fuerza máxima, resistencia muscular y estabilidad, potencia, capacidad aeróbica y anaeróbica, equilibrio, coordinación, control motor y movilidad. Como ya se ha comentado previamente, la planificación de esquí es hacia una atleta de categoría absoluta, por lo tanto participa tanto en campeonatos nacionales como internacionales con la Federación Internacional de Esquí, y dependiendo de la disciplina que se lleve a cabo, pues las características de cara a la planificación serán una u otra, y la deportista se especializa concretamente en disciplina técnica, es decir, el slalom y supergigante. La deportista que vamos a entrenar es una chica de raza caucásica con unos 63 de altura, 58 kilos, 21,8 de IMC, por lo tanto un somatotipo mesomorfo, que según Fernán Contoy en 2018 sería una antropometría idónea para una esquiadora profesional de esquí alpino. Los objetivos tanto técnicos como tácticos y psicológicos de la planificación sería, en técnico, conseguir por parte del deportista realizar de manera óptima todas las acciones técnicas. En cuanto a la táctica, la elección correcta de la línea más óptima, dependiendo evidentemente de las condiciones de la pista y del trazado, así como la visualización y memorización de este trazado. Y los psicológicos, mantener la concentración para ejecutar la toma de decisiones de manera rápida y gestionar la ansiedad precompetitiva. Los objetivos generales sería obtener los mejores resultados en las competiciones estatales, ganar mayor número de puntos en competiciones FIS para de esta manera rebajar posiciones y por lo tanto ascender en el ranking internacional. A corto plazo, es decir, este año, este macrociclo, esta temporada, sería obtener la mayor puntuación a nivel estatal, adquirir el mayor número de puntos FIS y ganar el campeonato de España absoluto. A medio plazo sería obtener la mayor puntuación para participar en el Campeonato del Mundo, y a largo plazo para representar a España en los Juegos Olímpicos de Invierno. La temporada de 2018-2019 se presenta, como ahora después vamos a explicar, con un periodo preparatorio en el que hay tanto fase general como específica, y un periodo de precompetición. O sea, competitivo, en el que hay precompetición y competición, y una fase de transición. Vemos que en el calendario que hemos extraído de la Real Federación Española de Esquí hay tanto
competiciones estatales como competiciones internacionales a las que nuestro sujeto se ve sometido. Y evidentemente aquí en un poco más remarcado la competición de esquí absoluto que se realizará en Vaqueira a finales de marzo, a final de temporada. La planificación en sí de la temporada comenzaría con un periodo de transición, con un entrenamiento en nieve en el que se realizan habilidades básicas. Realmente venimos de la temporada anterior, pero no hay mayor descanso que 3 semanas en el que realmente no se termina de parar, sino que hay como una iniciación activa de habilidades básicas y un entrenamiento mayormente libre en nieve. El periodo de preparación tiene tanto fase general como fase específica. La fase general es un acondicionamiento físico en seco en el mes de mayo, junio, julio, y a principios de agosto, en agosto y septiembre, comienza la fase de preparación específica en el hemisferio sur. Es un entrenamiento en nieve con un acondicionamiento físico general. Y en la parte de octubre, la chica entrenada se viene a Alpes y se haría un entrenamiento en nieve de manera específica. Antes de la fase del periodo competitivo se haría un test para ver más o menos cómo se encuentra y el rendimiento de la entrenada, y en la parte del periodo competitivo tenemos precompetitivo y competitivo. En el periodo precompetitivo el entrenamiento es en nieve y el acondicionamiento es específico. Si en las estaciones españolas no hubiese nieve, se seguiría entrenando en Alpes, o en glaciar. Y la fase de periodo competitivo, la parte específica competitiva sería un entrenamiento en nieve en la que ya se encuentran todas las competiciones tanto estatales como internacionales y nuestro super objetivo, que sería campeonato absoluto. Las capacidades las hemos repartido. Evidentemente hay test para la valoración y el seguimiento del entrenamiento, y las capacidades se han repartido en resistencia, tanto aeróbica como anaeróbica, fuerza general, pliométrica, explosiva, fuerza máxima, hipertrofia, ejercicio de propiocepción, velocidad de reacción, agilidad, entrenamiento motor, técnico-táctico en nieve, entrenamiento en carrera, ejercicio de visualización, recuperación tanto activa como pasiva, otros deportes y momentos en los que el entrenado viaja. La entrenada, perdón. Se ha ido planificando la temporada de manera que según el microciclo correspondiente a cada uno de los mesociclos, los objetivos sean determinados y estén cohesionados y tengan una secuencia correcta. En los numeritos de dentro de las casillas aparece el número de sesiones por semana, que según el microciclo varía según el volumen y la intensidad que se quiera dar. Los que no tienen ningún número son los que normalmente se marcan como lo que sería general o normal de un microciclo, dependiendo evidentemente de cuál es el tipo de ello. Así de manera general podríamos ver el volumen que es de manera ondulatoria a lo largo de la preparación y que tiene menor volumen en la fase de competición. La intensidad aumenta de manera ondulatoria también a lo largo de la preparación, de acorde con el volumen, y la fase de competición aumenta. El estado de forma del deportista a lo largo de la preparación, pues más o menos alto, y llega a un estado óptimo de forma a la parte de la competición. Los test utilizados para llevar el seguimiento y la valoración del entrenamiento y del rendimiento del deportista serían el test de Bosco y el test de Wingate, específicos para nieve, para medir la capacidad anaeróbica del deportista, cada uno de ellos siguiendo su protocolo, y la batería de test de Ratchner et al. en 2013, un poco más específica en silla del esquí alpino. Sería de la estabilidad postural, fuerza isocinética en core, fuerza de extensión isocinética de la pierna y prueba de resistencia a la flexión, test de fuerza isométrica en pared de banca y remo tumbado para el tren superior, y test de salida de carrera y test de deslizamiento. Los últimos dos son los más específicos en sí del esquí alpino.
y sirven para la medición en el test de salida de carrera, tanto para la medición de la fuerza vertical como horizontal. Aquí se puede ver. Aquí tanto para la medición de la fuerza horizontal como vertical a través de los palos a los que se agarra para la salida. Y el test de deslizamiento para medir la fuerza horizontal y la distribución del peso en la posición del chus. Los tipos de mesociclo y los tipos de microciclo vienen dados según el periodo y el momento del macrociclo, y serían específicos del deporte: acumulativo, competitivo, general, preparación inmediata, preparatorio, restauración y estabilizador. Se llevan a cabo mediante una secuencia coherente a lo largo del macrociclo, y la subdivisión de los mesociclos sería los microciclos, en el que se encuentra el introductorio o de ajuste, estándar de carga baja, estándar de carga alta, choque o impacto, regenerativo o recuperador, competitivo o activador, dependiendo de la fase en la que se encuentre y del objetivo que ponga tanto el entrenador como el deportista. Aquí podemos encontrar los microciclos tipo, que sería un ejemplo de cada uno de los microciclos que existen, y si hacemos el clic en el hipervínculo podemos ver que este tipo de microciclo, por ejemplo de introductorio o choque, corresponde a la semana 6 de agosto, y directamente nos vamos a la planificación y vemos que es el primer introductorio de la fase específica del periodo de preparación. Por lo tanto, posteriormente, dentro de estas casillas, pues sería aproximadamente lo que se trabajaría en ese microciclo, y en lo que nos podríamos fijar sería que a lo largo de este mesociclo, en el que tenemos cada uno de los microciclos, pues las cargas y los volúmenes varían en función del microciclo en el que estemos trabajando. Por lo tanto, en el introductorio se mantienen bajos, en el estándar bajo hay una carga un poco más alta, en el estándar de carga alta sí que vemos dos cargas de volumen alto, que sería fuerza explosiva, y uno de volumen máximo, que sería fuerza máxima. Por lo tanto, las intensidades varían en función de la carga. Igualmente, en el impacto y choque, tenemos cada una de las sesiones a las que se dirigirá nuestro entrenamiento, tanto por la mañana como por la tarde, los días de descanso, las recuperaciones activas o pasivas. Y aquí, pues en el impacto y choque, por ejemplo, vemos 3 picos máximos de volumen máximo, por lo tanto las intensidades varían en función de estos volúmenes. Igualmente, en el regenerativo, pues ya están los volúmenes tanto bajos como la intensidad baja, y al final sí que vemos un pequeño pico de intensidad, ya que nos sometemos a fuerza explosiva para terminar este microciclo regenerativo. Y aquí podemos ver un ejemplo de competitivo, en el que pues se corresponde, por ejemplo, con la primera competición del periodo competitivo. El volumen es alto en la fase de competición y la intensidad máxima, y luego poco a poco pues desciende el volumen a llegar abajo, la intensidad se mantiene un poquito moderada y al final de este microciclo aumenta. Contenido a trabajar tanto de fuerza como de resistencia, de técnica y de táctica dependen de la fase del microciclo y del objetivo de cada uno de ellos. Por lo tanto, en fuerza nos basamos en la planificación, al igual que en resistencia y en técnica táctica. En el esquí alpino pues no se suele trabajar la velocidad, por lo tanto no la ponemos. Y nada, simplemente los contenidos específicos de cada uno de los microciclos lo podemos encontrar en la planificación de temporada.